5 señales ocultas de mujeres que descubrieron que todo lo que hay es el ahora. Elena estaba parada frente al espejo cuando se dio cuenta de que ya no reconocía su propio rostro. No era una cuestión de edad, no fue cansancio, era algo más profundo, más silencioso, como si la mujer que allí reflejaba hubiera sido reemplazada por alguien que ella nunca eligió ser. Tocó el vaso con las yemas de los dedos, frío, real, pero se sentía como si estuviera mirando a un extraño. Fue en ese momento que todo empezó a desmoronarse. Hace 3 semanas, Elena tuvo todo lo que siempre quiso. Un matrimonio de 12 años con David, un hombre respetado en la comunidad, una casa espaciosa en Portland, 2 hijos que crió con absoluta dedicación, amigos que la invitaban a cenas, una rutina que a cualquiera le parecía perfecta. Pero esa mañana de noviembre, algo dentro de ella se rompió. Se despertó a las 5 de la mañana, como siempre, preparó el café, como siempre, arrumó as lancheiras das crianças, como siempre, y entonces, en el silencio de la cocina, mientras la tetera hervía, Elena sintió algo extraño. Ya no estaba allí, no físicamente, ella estaba presente, pero su mente, su alma, había abandonado su cuerpo y observaba todo desde lejos, como si fuera solo una actriz interpretando un papel que nunca ensayó. Ella se miró las manos, temblaron. David bajó en ese momento, acomodándose la corbata, hablando de una reunión importante. Elena lo escuchó, pero las palabras no tenían sentido. Era como escuchar a alguien hablar otro idioma. ¿Estás bien?, preguntó, sin realmente mirarla. Elena sonrió, una sonrisa automática, entrenada por años de práctica. «Lo soy», respondió ella, pero no fue así. Esa tarde, mientras conducía a casa después de dejar a sus hijos en la escuela, Elena tomó una decisión que cambiaría todo. Ella no volvió a casa. En lugar de eso, condujo hasta un café en el centro de la ciudad, un lugar pequeño y silencioso, donde nadie la conocía. Pidió té y se sentó junto a la ventana, y por primera vez en años, Elena se quedó allí parada, sin hacer nada, sin planear nada, sin ser útil a nadie. Y fue en ese silencio que escuchó algo. No era una voz exterior, fue algo que vino desde dentro. Una pregunta que había silenciado durante tanto tiempo que ya ni siquiera recordaba que existía. ¿Quién soy yo cuando no soy lo que los demás necesitan que sea? Elena empezó a llorar, allí, en medio del café, sin importarle quién pudiera ver, porque por una vez no tenía respuesta. Cuando regresó a casa esa noche, David estaba irritable. ¿Dónde estabas? Intenté llamarte 3 veces. Elena lo miró, y por primera vez no se sintió culpable. Solo necesitaba algo de tiempo, dijo. David frunció el ceño. ¿Un tiempo? ¿Para qué? Elena no respondió, porque sabía que él no lo entendería. Nadie lo entendería. Esa noche, acostada junto a su marido que ya dormía profundamente, Elena tuvo una extraña comprensión. Había pasado los últimos 12 años viviendo en piloto automático. Despierta, cuida, por favor, sirve, duerme, repetir, y en algún momento ella había desaparecido. Pero algo aún más inquietante empezó a suceder en los días siguientes. Elena comenzó un notario coisas, pequeñas cosas, detalles que siempre habían estado ahí, pero que ella nunca había visto. La forma en que David le hablaba, siempre dando órdenes disfrazadas de peticiones. La forma en que sus amigos solo acudían a ella cuando necesitaban algo. La forma en que sus hijos la trataban como una extensión de ellos mismos, nunca como una persona separada. Y lo más aterrador, ella misma había construido esta vida. Elena se dio cuenta de que, en algún momento, había aprendido a desaparecer, volverse invisible, existiendo solo como una función. Pero ahora algo dentro de ella estaba despertando, y eso la aterrorizó, porque despertar significaba enfrentarse a una verdad brutal. Había desperdiciado años viviendo una vida que nunca fue la suya, y la pregunta que la perseguía, día y noche, era simple y devastadora. ¿Todavía hay tiempo para volver? If you feel like this story touches something deep inside you, subscribe to the channel. Aquí hablamos de lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Durante las siguientes semanas, Elena comenzó a hacer algo que nunca antes había hecho. Observar. No solo ver, observar. Observó a David durante la cena, la forma en que hablaba del trabajo sin siquiera preguntarle sobre su día. ¿Cómo supuso que la comida estaría lista, la casa limpia y los niños organizados? Como si todo sucediera por arte de magia. Ella miraba a sus hijos, Mia, 9 años, y Lucas, 6. Cómo gritaban su nombre desde todas las habitaciones de la casa, esperando que apareciera de inmediato. Cómo nunca le dijeron gracias por las cosas que hacía todos los días. Y se miró a sí misma. Cómo dije sí antes de siquiera pensarlo. Cómo se tragaba las palabras que quería decir. Cómo sonreí cuando quise llorar.
Fue durante una de estas observaciones silenciosas que Elena tuvo una segunda comprensión devastadora. No la amaban por quien era, fue amada por lo que hizo. ¿Y si dejara de hacerlo? La respuesta llegó más rápido de lo esperado. Una tarde Elena decidió no preparar la cena, no por rebelión, no por ira, solo porque estaba exhausto, agotado de una manera que el sueño no podía curar. Cuando David llegó a casa a las 7 de la tarde y vio la cocina vacía, se quedó en la puerta, confundido. ¿Qué vamos a comer?, preguntó. Elena estaba sentada en la sala, mirando por la ventana. No lo sé, respondió ella con calma. David esperó, como si fuera a completar la frase con una explicación, una disculpa, una solución. Pero Elena no dijo nada. ¿Estás bromeando?, preguntó finalmente, con un tono que mezclaba irritación e incredulidad. Elena lo miró. No, Elena, ¿qué te pasa? Has estado actuando extraño durante semanas. Extraño. Esa palabra resonó en su mente. Extraño porque ya no seguía el guión. Extraño porque estaba empezando a sentirlo de nuevo. Es solo que estoy cansado, David. ¿Cansado? ¿Cansado de qué? No trabajas fuera de casa. Tienes tiempo libre. Soy yo quien pasa todo el día lidiando con la presión en la oficina. Fue en ese momento que algo dentro de Elena se rompió. ¿Tiempo libre?, repitió con una calma aterradora. ¿Crees que tengo tiempo libre? David suspiró, como si estuviera tratando con un niño testarudo. Elena, ¿sabes lo que quise decir? No, David, no lo sé. Sacó su teléfono celular. Pediré comida. Volverás a la normalidad mañana. De vuelta a la normalidad, como si fuera una máquina con una avería temporal. Elena no discutió. Simplemente vi cómo pedía pizza y se quejaba con sus hijos de que mamá estaba teniendo un día difícil. Esa noche, acostada en la cama, Elena se dio cuenta de algo que la dejó fría. David no era el antagonista de su historia, era solo un reflejo de lo que ella le había permitido ser. Durante años, había enseñado a todos los que la rodeaban a tratarla como si fuera invisible, y ahora, cuando intentó reaparecer, nadie supo cómo afrontarlo. Pero algo más profundo estaba sucediendo. Elena empezó a tener sueños extraños, no pesadillas. Eran sueños en los que estaba sola, en un campo abierto, sin que nadie la llamara por su nombre, sin ningún compromiso, solo ella y el silencio. Y en esos sueños se sentía completa. Cuando despertó, la realidad fue un shock violento. El ruido de los niños peleando. David le pide que busque las llaves de su auto. La lista interminable de cosas por hacer. Fue entonces cuando Elena conoció a Sara. Se encontraron en una librería del centro, literalmente. Elena estaba distraída mirando un libro sobre filosofía oriental cuando se topó con una mujer de cabello gris y ojos increíblemente claros. Lo siento, dijo Elena rápidamente. La mujer sonrió. No es una sonrisa educada, una sonrisa de alguien que reconoce algo. «Estás buscando, ¿no?», dijo Sara sin rodeos. Elena quedó desconcertada. «¿Buscando qué?», la respuesta a la pregunta que aún no has hecho en voz alta. Elena sintió un escalofrío. ¿Cómo podría saberlo este extraño? Sara le tendió la mano. «Mi nombre es Sara. Y sí, sé que suena extraño, pero hay mujeres que reconocen a otras mujeres en medio del despertar. Y tú estás justo en medio de eso. Elena debería haber salido de allí. Debería haberlo encontrado invasivo, aterrador». Pero algo en la voz de Sara la atrapó. «¿Despertar?», repitió Elena. Sara saludó a un café al otro lado de la calle. «Tengo una hora libre. Si quieres escuchar algo que nadie te dirá jamás, ven conmigo». Elena vaciló. She thought of David waiting for her to come home with the groceries. Pensó en los niños que volverían de la escuela. Pensó en todas las razones por las que ella debería decir que no. Y luego dijo, «Sí, ela sentarame muma mesa no canto». Sara pidió té y empezó a hablar. «Hay 5 señales de que una mujer ha descubierto que todo lo que existe es el ahora, no el pasado, no el futuro, ahora. Y cuando descubres eso, Elena, toda tu vida comienza a desmoronarse, porque te das cuenta de que has estado viviendo en todas partes menos en el presente». Elena sintió que las lágrimas ardían en sus ojos. ¿Cómo supo esta mujer su nombre? ¿Se había presentado ella misma? Sara continuó, como si leyera sus pensamientos. «La primera señal es cuando dejas de reconocer tu propio reflejo, no porque hayas envejecido, sino porque la mujer en el espejo es una extraña que creaste para complacer a los demás». Elena no pudo contenerse. «¿Cómo sabes eso?». Sara sonrió con tristeza. «Porque he estado allí, y porque, Elena, no estás sola. Somos miles de nosotras, mujeres que un día se despiertan y se dan cuenta de que se han ido. Y el viaje de regreso a ti misma es la cosa más aterradora y liberadora que jamás hayas hecho». Elena miró a Sara y, por primera vez en meses, sintió algo que había olvidado, esperanza, pero también sintió miedo, porque si Sara tenía razón, significaba que Elena tendría que tomar decisiones.
elecciones que asustarían a las personas que te rodean, elecciones que destruirían la imagen que todos tenían de ella. Y en el fondo, Elena lo sabía. No había vuelta atrás. Elena empezó a reunirse con Sara todas las semanas. Ella no le dijo a David, no se lo dijo a nadie, porque sabía que si lo decía tendrían que explicarme. ¿Y cómo explicar algo que ella misma aún no entendía? Sara no era terapeuta, no era un gurú. Ella era simplemente una mujer que había caminado por el mismo desierto y sobrevivido. La segunda señal, dijo Sara en una de sus citas mientras bebían té en su pequeño apartamento lleno de plantas, es cuando empiezas a sentir ira. Una ira silenciosa pero constante. No es ira hacia las personas que te rodean, es ira hacia ti mismo, por permitirlo, por aceptarlo, por irte sin luchar. Elena miró la taza que tenía en las manos. La ira, sí, ella lo sintió, como una brasa enterrada en el cofre que nunca se apagó del todo. Debería haber dicho que no hace años, murmuró Elena. Sara balanzó la cabeza. No se trata de culpa, se trata de despertar, y la ira es solo el combustible que te saca de la parálisis, pero no puedes permanecer en ella para siempre. De lo contrario, te consume. Elena pasó los siguientes días prestando atención a cómo se sentía, y la ira estaba ahí. Cada vez, David asumió que ella haría algo sin preguntar. Cada vez los niños gritaban su nombre esperando que ella resolviera todo. En cada cena con amigos donde nadie le preguntaba cómo estaba realmente. Pero algo más empezó a suceder. Elena empezó a decir que no. Pequeños no. Almost imperceptible. «Mamá, ¿dónde está mi camisa azul?», Lucas gritó desde la habitación. «No lo sé, hijo. Mira en tu armario», respondió ella sin levantarse. Silencio, como si estuviera procesando que ella no vendría a resolver el problema. «Pero no lo creo». Elena respiró hondo. «Entonces sigue buscando». Cuando David le pidió que cancelara una cita para recoger a un cliente importante suyo en el aeropuerto, Elena dijo, «No puedo, ya tengo algo programado». Él la miró sorprendido. «¿Qué has estado marcando?». Elena podría haber mentido, inventó algo, pero eligió la verdad. «Una cita conmigo mismo». David dejó escapar una risa seca. «¿Hablas en serio?». «Completamente». Él se quedó quieto, esperando que ella retrocediera. Elena no retrocedió. «Esto es ridículo, Elena. Te necesito». «Y yo me necesito», respondió ella, sintiendo que su corazón se aceleraba. David salió dando un portazo. Elena tembló, no por miedo, de adrenalina. Por primera vez, había antepuesto sus propias necesidades a las de los demás, y el mundo no se había derrumbado. Pero las cosas en casa empezaron a ponerse tensas. David dejó de hablarle. Pasé más tiempo en la oficina. Cuando llegó a casa, hubo un pesado silencio entre ellos, como si estuviera esperando que Elena volviera a ser la de antes. Los niños también lo notaron. Mia preguntó una noche mientras Elena la estaba acostando, «¿Papá y tú van a terminar?». Elena sintió que se le hundía el corazón. «¿Por qué estás pensando en esto?». «Porque ustedes dos ya no hablan y se ven diferentes». Elena acarició el cabello de su hija. «A veces la gente cambia, Mia, y eso no es malo. Es simplemente diferente. Pero me gustas como eras antes». Esa frase siguió resonando en la mente de Elena durante días. «Me gustas como eras antes». Esa versión de ella que no cuestionaba, que siempre estuvo disponible, que ella nunca pensó en sí misma. Elena se dio cuenta de algo doloroso. La gente no quiere que despiertes, quieren que sigas durmiendo, porque su despertar les obliga a mirar su propio sueño. Fue durante este tiempo que Sara reveló la tercera señal. «Empiezas a ver lo que otros no ven», dijo Sara con una mirada penetrante. «No porque seas especial, sino porque estás presente. Y cuando estás realmente presente, Elena, ves las máscaras que todos usan, ves el sufrimiento escondido detrás de las sonrisas, sientes la soledad en habitaciones llenas de gente, y eso es una maldición y una bendición». Elena sabía exactamente de qué estaba hablando Sara. Había empezado a notar cosas sobre David, cómo evitaba estar solo, cómo llenó su vida de trabajo y compromisos para no tener que mirar dentro de sí mismo, cómo tenía tanto miedo a la vulnerabilidad que construyó una armadura que ni siquiera él podía quitarse. Ella también vio eso en sus amigas. Jennifer, who always posted perfect family photos, but had empty eyes. Mariana, que se rió demasiado fuerte, como si intentara ahogar algo en su interior. Elena se dio cuenta de que el mundo estaba lleno de gente dormida, y cuando despertó, se había convertido en una extraña entre ellos. Pero entonces sucedió algo que lo cambió todo. Elena conducía para recoger a los niños cuando se detuvo en un semáforo en rojo. Junto a ella, un coche con una mujer al volante. La mujer miró hacia adelante, con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Pero su rostro estaba helado, como si estuviera llorando pero no pudiera sentirlo.
Elena se quedó mirando durante unos segundos, y luego la mujer se giró y sus miradas se encontraron. Fue un segundo, un momento. Pero en ese segundo Elena lo vio todo. Vio el dolor que llevaba esa mujer, vio la soledad, vio la misma prisión invisible en la que ella misma había vivido. La señal cambió. Los coches siguieron, pero Elena permaneció allí, incluso mientras los cuernos sonaban detrás de ella, porque entendió algo fundamental. No estaba haciendo esto solo por ella misma. Estaba haciendo esto por todas las mujeres que aún no se habían despertado. Esa noche, Elena tomó una decisión. Ella llegaría hasta el final, incluso si eso significara perderlo todo, incluso si eso significaba destruir la vida que había construido, porque había descubierto algo más importante que la seguridad, más importante que la aprobación, más importante que la paz. Había descubierto que existía, y una vez que descubres que existe, ya no puedes fingir que no existe. Elena abrió una libreta esa noche y empezó a escribir, no para nadie, para ella misma. Escribió sobre la mujer que era, la mujer en la que se estaba convirtiendo, las cosas que sentí, los miedos que tenía, los sueños que había enterrado, y por primera vez en años, Elena sintió algo que había olvidado. Se sentía viva, pero ella no sabía que la verdadera tormenta apenas comenzaba, porque David había encontrado el cuaderno. Elena estaba en la cocina cuando vio el cuaderno sobre la mesa, abierto. Su corazón se detuvo por un segundo. Lo había dejado escondido en el cajón de la mesilla de noche. ¿Cómo estuvo allí? David entró en la cocina. Su rostro era diferente. No fue ira, fue algo peor. Era miedo disfrazado de control. ¿Qué es eso?, preguntó, señalando el cuaderno. Elena tragó. Es mío. Sé que es tuyo. Lo leí. El silencio que siguió fue denso, sofocante. No tenías ningún derecho, dijo Elena, sintiendo una mezcla de ira y exposición. ¿No tenías el derecho? David dejó escapar una risa amarga. Elena, estás escribiendo sobre dejar a tu familia, sobre lo atrapada que te sientes, sobre cómo desperdiciaste años de tu vida. ¿Y no tengo derecho a saber eso? Elena cerró los ojos. Ella había escrito esas cosas, verdades crudas y sin filtrar, pensamientos que nunca dije en voz alta. ¿Estás teniendo una aventura?, preguntó David con la voz quebrada. Elena abrió los ojos sorprendida. ¿Qué? No. Entonces, ¿qué es esto? ¿Quién es Sara? ¿Por qué te reúnes con ella todas las semanas y no me lo dices? Elena respiró hondo. La verdad estaba ahí, en la punta de tu lengua, y esta vez no se lo tragaría. Sara es una amiga, alguien que me está ayudando a entender quién soy. ¿Quién eres?, David repitió con incredulidad. Elena, eres mi esposa, eres la madre de mis hijos, eres parte de esta familia. ¿No es eso suficiente para ti? Y ahí estaba, la pregunta que lo resumió todo. Elena miró a David. Realmente parecía. Vio un hombre asustado, un hombre que estaba perdiendo el control de algo que siempre había estado bajo control. No, David, no es suficiente, porque todos estos son roles. Esposa, madre, parte de la familia. Pero ¿quién soy yo? Cuando le quito todos estos roles, ¿quién queda? David guardó silencio, y en ese silencio, Elena vio que no tenía respuesta, porque él nunca se había hecho esa pregunta. Not even about her, ni siquiera sobre ti mismo. Estás siendo egoísta, dijo finalmente. Tal vez, respondió Elena, con una tranquilidad que la sorprendió. O tal vez simplemente ya no soy invisible. David tomó las llaves del auto. Me voy a la oficina. Cuando regrese, espero que hayas pensado mejor en esto. Se fue, y Elena se quedó allí, parada en la cocina, sintiendo algo extraño, alivio, porque la verdad finalmente salió a la luz. No de la manera que ella planeó, pero ya estaba descartado. Esa tarde Elena fue a la casa de Sara. Tocó el timbre con las manos temblorosas. Sara abrió la puerta, vio el rostro de Elena e inmediatamente la abrazó. Encontró el cuaderno, dijo Elena, con la voz quebrada. Sara la empujó hacia adentro. Te echo. Dejó llorar a Elena sin interrumpirla. Cuando las lágrimas cesaron, Sara dijo algo que lo cambió todo. La cuarta señal, Elena, es la más difícil. Es cuando te das cuenta de que despertar significa perder. Perder la versión de ti misma que los demás amaban. Perder tu sensación de seguridad. Perder relaciones que solo funcionaban porque estabas dormido. Y la pregunta que debes responder ahora es, ¿estás dispuesta a perderlo todo para encontrarte a ti misma? Elena guardó silencio durante un largo rato. Tengo miedo, admitió finalmente. Lo sé, pero el miedo no es una señal de que debes detenerte. Es una señal de que vas en la dirección correcta. Elena regresó a casa esa noche y encontró a David esperándola. Había regresado temprano. Necesitamos hablar, dijo. Se sentaron en la habitación. Los niños estaban durmiendo. La casa estaba silencioso. David respiró hondo. Eu li tudo, Elena, cada palabra. Y eu não sabía que você se sentía así. No sabía que estaba infeliz. Elena lo miró.
Había algo diferente en su voz, algo que no esperaba. Vulnerabilidad. Nunca preguntaste, dijo en voz baja. David bajó la cabeza. Lo sé. Yo pensé que todo estaba bien. Pensé que estabas feliz. Pero la verdad es que nunca me detuve a mirar realmente. Nunca me detuve a preguntar. Elena sintió que algo se movía dentro de ella. No fue el perdón. Aún no. Pero fue el comienzo de algo. David, no estoy haciendo esto para lastimarte. Lo estoy haciendo porque desaparecí. Y si no me encuentro ahora, desapareceré por completo. Y no quedará nada de mí para darle a nadie. Ni a ti, ni a los niños, ni a mí mismo. David se secó los ojos. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa ahora? Elena respiró hondo. En este momento necesito espacio. Necesito tiempo. Necesito descubrir quién soy fuera de todos los roles que siempre he desempeñado. ¿Quieres romper?, preguntó David con la voz quebrada. No lo sé, respondió Elena, honestamente. Pero sé que no puedo seguir viviendo como antes. Eso no era vida, era solo supervivencia. David asintió lentamente. Había dolor en sus ojos, pero también hubo comprensión. No quiero perderte, dijo. Entonces necesitas dejarme encontrarme a mí mismo, porque la mujer que crees que vas a perder ya no existe, y la mujer en la que me estoy convirtiendo todavía está naciendo. Esa noche algo cambió. David empezó a hacer preguntas. No había preguntas sobre la cena ni dónde estaba nada. Preguntas reales. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te hace feliz? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo por ti? Y por primera vez en años, Elena no tenía respuestas preparadas, porque había pasado tanto tiempo siendo lo que los demás necesitaban que ya ni siquiera sabía lo que necesitaba. Fue entonces cuando Sara reveló la quinta señal, el más importante de todos. La quinta señal, dijo Sara en una de sus citas, con una suave sonrisa, es cuando finalmente entiendes. Todo lo que hay es el ahora, no el pasado que has perdido, no el futuro que temes, justo ahora. Y en este ahora, tienes una opción. Cada segundo eliges quién vas a ser. Y esa es la libertad más aterradora y hermosa que existe. Elena sintió lágrimas en los ojos, porque finalmente entendió. Había pasado años viviendo en el pasado. En los errores, debería habernos actuado de manera diferente, aunque solo fuera. Y también había vivido en el futuro, con miedo de lo que pudiera suceder, preocupado por los demás, tratando de controlar lo incontrolable. Pero ella nunca había vivido en el ahora, y ahora era todo lo que realmente existía. Elena llegó a casa esa noche e hizo algo que nunca antes había hecho. Se sentó en el jardín, sola, y se quedó allí, sin celular, sin lista de tareas pendientes, sin pensar en el pasado ni en el futuro, simplemente sintiendo el viento en tu cara, el olor a hierba, el sonido de los pájaros, y en ese momento, Elena sintió algo que no había sentido en años, paz, no porque todo estuviera resuelto, no porque todo fuera perfecto, sino porque ella estaba allí, regalo, vivo, real, y eso fue suficiente. Han pasado 3 meses desde aquella noche en el jardín. La vida de Elena no se transformó de la noche a la mañana. No hubo un momento mágico donde todo se resolvió, pero algo fundamental había cambiado. Ella había cambiado. David empezó a ir a terapia, solo, primero. Después se fueron juntos. No fue fácil. Hubo noches de pesado silencio, conversaciones difíciles que duelen, verdades que duelen cuando se dicen. Pero por primera vez en años, se estaban viendo. Una mañana, David bajó a la cocina y encontró a Elena tomando café, mirando por la ventana. «Buenos días», dijo con cuidado. «Buenos días», respondió ella. Hizo su propio café, algo simple, pero que nunca antes había sucedido. «Estaba pensando», comenzó David, sentándose a su lado. «Ese fin de semana que mencionaste, el retiro silencioso, deberías ir». Elena se volvió hacia él, sorprendida. «¿Grave? De verdad, yo me ocuparé de los niños. Ve tú, haz lo que tengas que hacer». Elena sintió que se le humedecían los ojos. No fueron las palabras. Eso es lo que querían decir. Estaba empezando a comprender. Los niños también empezaron a cambiar. Mía, que solía gritar el nombre de su madre a todo, empezó a arreglar las cosas por su cuenta. Y cuando necesitaba ayuda, preguntaba, «Mamá, ¿puedes ayudarme?». En lugar de exigir, Lucas aprendió a empacar su propia mochila, guardando los juguetes, pequeñas cosas que antes parecían imposibles. Elena se dio cuenta de algo fundamental. No estaba siendo menos madre, estaba siendo una madre diferente, uno que enseñara independencia en lugar de dependencia. Pero la mayor transformación estaba ocurriendo dentro de ella. Elena empezó a pintar, algo que amaba cuando era joven pero que había abandonado cuando se casó. Instaló un pequeño estudio en una esquina de la calle. Furia, nada elaborado, solo su espacio. Cuando pintaba, se perdía en el ahora. No pensé en nada más, solo en los colores, en las pinceladas, en la sensación de crear algo a partir de la nada.
Una tarde, David entró en el garaje y se quedó allí, mirando un lienzo que ella estaba terminando. «Es hermoso», dijo con genuina admiración. Elena sonrió. «Gracias. Nunca supe que pintabas así». Elena miró la pantalla. «Yo tampoco lo sabía. Creo que me olvidé de mí mismo». David guardó silencio por un momento. «Lo siento, Elena, por todos los años que realmente no te vi». Elena se volvió hacia él. «Vi a un hombre diferente. No perfecto, todavía defectuoso. Aún estoy aprendiendo, pero presente, intentando. También pido disculpas», dijo, «por desaparecer sin decir nada, por no luchar por mí mismo antes». Se abrazaron, y en ese abrazo había algo nuevo. No era el viejo consuelo de la rutina, era algo más profundo. Fue respeto. Elena continuó reuniéndose con Sara, pero ahora ya no se trataba solo de ella. Sara había iniciado un grupo pequeño, mujeres que atravesaban el mismo despertar. En la primera reunión había 6 mujeres, todos con historias diferentes, pero todos con la misma mirada. La mirada de alguien que se había despertado y no sabía cómo volver a dormir. Una de ellas, una mujer llamada Rachel, dijo algo que conmovió profundamente a Elena. «Pasé 50 años siendo lo que todos necesitaban, y cuando finalmente dejé de hacerlo, ¿sabes lo que descubrí? Que no sabía quién era, y eso me aterrorizó, pero también me liberó». Elena miró alrededor de la habitación. Todas esas mujeres, todos despiertos, todos asustados, todos valientes, y comprendió, el despertar no era la soledad, fue encontrar tu tribu. Meses después, Elena estaba nuevamente en el jardín. Era una tarde de primavera, el sol se estaba poniendo. Mia vino y se sentó a su lado. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto. ¿Estás feliz ahora?» Elena miró a su hija, 9 años, pero con ojos que parecían entender más de lo que debían. «Sabes, Mia, la felicidad no es lo que pensaba. Pensé que era no tener problemas, no tener conflictos, pero ahora entiendo que la felicidad es estar presente, es sentirlo todo, la tristeza, la alegría, el miedo, la paz, es estar verdaderamente vivo». Mia pensó por un momento. «¿Tú también?» Elena sonrió. «Sí, lo soy». Mia apoyó la cabeza en el hombro de su madre. «Yo también quiero ser así cuando sea mayor». Elena sintió que su corazón se encogía de emoción, porque se dio cuenta de algo importante. Al encontrarse a sí misma, le estaba enseñando a su hija a nunca perderse. Esa noche, Elena escribió en su cuaderno por última vez, no porque hubiera terminado el viaje, sino porque ya no necesitaba escribir para entenderse a sí mismo. Ella escribió: «Descubrí que todo lo que hay es el ahora, no lo que era, no lo que seré, solo lo que soy. Y en este ahora, elijo estar presente, elijo verme a mí mismo, elijo existir. Y esa elección, cada segundo, me hace libre». Elena cerró el cuaderno y miró por la ventana. La luna estaba llena, la casa estaba en silencio, y por primera vez en su vida, Elena no estaba esperando nada, no estaba tratando de ser nada, no se estaba escondiendo de nada. Ella simplemente estaba ahí, y eso fue todo. Sara le dijo, semanas después, mientras tomaban té por última vez, antes de que Elena siguiera su propio camino: «Las 5 señales no se refieren a convertirte en otra persona, Elena. Se trata de dejar de pretender ser alguien que nunca has sido. La primera señal fue no reconocerte en el espejo. La 5ª señal es finalmente reconocerte a ti misma. Y entre esos 2 momentos se encuentra todo el viaje». Elena sonrió. «¿Y ahora?» Sara le tomó la mano. «Ahora vives. De verdad. No para nadie. No a pesar de nadie. Simplemente vive. Y al vivir, te conviertes en un faro para otras mujeres que todavía están durmiendo». Elena asintió, porque sabía que Sara tenía razón. En los meses siguientes, Elena no se convirtió en una persona completamente diferente. Ella todavía era madre, ella todavía era una esposa, pero ahora ella también era Elena. Y esa diferencia lo cambió todo. Aprendió a decir no sin culpa, decir que sí sin compromiso, estar presente sin perderse, amar sin desaparecer. Y, sobre todo, aprendió que el despertar no es un destino, es una elección, cada momento, con cada respiración, cada hora. Un año después, Elena estaba en su estudio cuando recibió un mensaje de un extraño. «Mi nombre es Julia. Una amiga me habló de ti, de cómo despertaste. Me miro al espejo y ya no me reconozco. ¿Puedes ayudarme?» Elena miró el mensaje durante mucho tiempo y luego respondió: «Sí, hablemos, porque no estás solo, y el camino de regreso a ti mismo existe, lo prometo». Elena dejó su celular a un lado y volvió a pintar. La pantalla frente a él estaba casi lista. Era una mujer mirando al horizonte, no huyendo, solo observando. «Regalo». Y en la esquina de la pantalla, Elena escribió algo que resumía todo lo que había aprendido. «Todo lo que existe es ahora, y ahora existo». Ella sonrió, porque por fin, después de tanto tiempo,
Elena estaba en casa, no en la casa donde vivía, sino en la casa dentro de sí misma. Y esa era la única casa que realmente importaba. T.S. Lewis encapa la lección. Hay 5 señales ocultas de mujeres que han descubierto que todo lo que hay es el ahora. La primera, no reconocerte en el espejo, porque la mujer en la que te has convertido no es quien realmente eres. El segundo, sentir ira, no de los demás, sino de ella misma, por desaparecer sin luchar. La tercera, empezar a ver lo que otros no ven, porque cuando te despiertas, ves las máscaras que todos usan. El cuarto, darte cuenta de que despertar significa perder la versión de ti que otros amaban, perder la ilusión de seguridad. Y el quinto, el más importante, entender que todo lo que existe es ahora. No es el pasado del que te arrepientes, no el futuro que temes, solo este momento. Y en este momento tú eliges quién serás. Despertar no se trata de convertirse en alguien nuevo, se trata de dejar de fingir ser alguien que nunca fuiste. Y cuando finalmente te permites existir, te conviertes en un faro para todas las demás almas que todavía están durmiendo. Si esta historia tocó algo muy dentro de ti, si te viste en este viaje, suscríbete al canal, porque aquí hablamos de lo que nadie se atreve a decir, sobre el despertar que asusta, sobre el coraje de existir de verdad. Todo lo que existe es ahora, y ahora puedes elegir.